Dando tumbos y más de un traspié, Sakura subió lo más rápido que le fue posible por las escaleras del pasadizo secreto en el templo Nakano. La necesidad de escapar superaba cualquier instinto de prudencia que su entrenamiento ninja indicaba como necesario en territorio enemigo. Aunque, técnicamente, todo estuviese pasando en el interior de su cerebro. Tan pronto se encontró con la incipiente luz del amanecer en el horizonte y el aire fresco luego del largo y sofocante encierro, se dejó caer al suelo allí mismo, brazos y piernas en todas direcciones, los ojos fijos en las últimas estrellas visibles en el cielo. Un leve temblor le recorrió el cuerpo mientras trataba de regular su respiración. Tenía un enjambre enfurecido zumbando dentro de su cabeza. El problema era que lo que acababa de presenciar no tenía sentido para ella. No al menos en el contexto idealizado en el que siempre imaginó al clan Uchiha y todos los clanes que conformaban la aldea. Para Sakura, y para todos los ninjas de su generación, quienes crecieron luego de la guerra, Konoha era una aldea modelo para el mundo ninja. La primera en establecer el sistema de clanes unificados por país, acabando con el caos y restableciendo la paz en un sistema funcional y autorregulado de gobierno. O al menos eso era lo que le habían repetido hasta la saciedad en la academia. Que ese ideal y el equilibrio entre clanes fuesen menos que perfectos nunca se le había pasado por la cabeza y no podía sentirse más estúpida por ello. La posibilidad de descontento, incluso de disidencia dentro de una organización tan compleja como una aldea shinobi le parecía ahora muy evidente. El presenciar por varias horas como los líderes de uno de los clanes más poderosos del mundo ninja, conspiraban en contra del Hokage y de su propia aldea, sin duda había dado un giro de 180 grados a su perspectiva de la realidad. Yo te enseñaré la realidad de tu mundo, de tu aldea, dentro de esta ilusión. Las palabras de Itachi resuenan como una sentencia en su cabeza. Ahora mismo, el miedo a no poder distinguir entre la verdad y las mentiras del Nukenin le sofocaba. ¿Cómo podía defenderse de un ataque semejante? Ella no conocía lo que ocultaba el pasado Uchiha más allá de los rumores que circulaban en la aldea y que, francamente, tenían menos credibilidad que nada de lo que había visto hasta ahora. Sin poder contrastar con otras fuentes los hechos que presenciaba, era poco lo que podía hacer para refutar lo que la ilusión le mostraba. Con todo lo visto hasta ahora, tenía que admitir que, lo más desconcertante para ella había sido descubrirse sintiendo lástima por el niño Anbu que parecía estar solo en medio de la tormenta que se gestaba en el seno de su clan. Algo le decía a la Kunoichi que lástima era lo último que el Uchiha deseaba despertar en ella. Mientras no te dejes confundir por sus manipulaciones, su yo interior protestó enseguida. Sakura cerró los ojos y respiró profundamente. Kakashi-sensei les había enseñado a ver debajo de lo que estaba debajo de las cosas. Quizás la realidad de la aldea que le presentaba ahora Itachi le daría una oportunidad de ver más allá de sus intenciones y descubrir esa verdad que necesitaba para sobrevivir, descubrir lo que quería Itachi de ella y, tal vez, un modo de salvar a Sasuke. No te dejes manipular, Sakura. Oh, me temo que ya no podemos esperar más, Sarutobi. Con un golpe de su puño sobre la mesa, Mitokado Omura protestó en un tono de voz muy inapropiado para un miembro del consejo, más aún para dirigirse al líder de toda Konoha. Es claro con este informe que la situación se ha agravado más allá de todo lo previsto. Los Uchiha deben ser detenidos de inmediato o tendremos una guerra interna en puertas. Utatane Koharu parecía estar más compuesta, pero no fue menos enfática que su hermano. El tercero cerró los ojos, sopesando la gravedad de todo lo que había escuchado. A su lado, el principal detractor del clan Uchiha se puso de pie. No solo deben ser detenidos ahora, querida Koharu, o esta situación de insubordinación se repetirá, como tantas otras veces, en el futuro. La voz calmada y profunda de Shimura Danzo contrastaba con la agitación de sus colegas. El reporte que nos ha dado Itachi no nos deja lugar a dudas. Es hora de tomar una acción definitiva, como ya lo hemos hablado muchas veces, Hokage-sama. La supresión del clan Uchiha es necesaria si la aldea ha de continuar. ¡No! Sakura gritó, la furia haciéndola temblar de pies a cabeza. Ha sido demasiado lejos esta vez, Itachi. Vociferó, apuntando con el dedo a la figura del shinobi arrodillado frente al consejo, ataviado en un uniforme Anbu que aún le perturbaba ver en el cuerpo de un niño. De ninguna manera voy a aceptar que esta farsa es cierta. A sus espaldas, la farsa se había detenido, el tiempo congelado al parecer con la sola fuerza de sus gritos. La cara de Danzo a medio camino entre una palabra y otra sería cómica si no fuera por la gravedad de la situación. Esta vez Tsukuyomi la había llevado a la Torre Hokage, a presenciar el reporte del joven Anbu ante el honorable consejo de Konoha.
En verdad ella había tratado de controlarse desde el inicio, pero había un límite a lo que podía soportar sin inmutarse. ¿Realmente piensas que voy a creer que eras un doble espía? ¿Que denunciaste la conspiración de tu propio clan? Frente a ella, Itachi parecía tan paralizado como el resto del consejo con su interrupción, y Sakura quería ir a arrancarle los estúpidos cabellos de la cabeza solo para hacerlo reaccionar. Si ahora va a resultar que eres inocente de todo y que la aldea es la verdadera culpable de... Ella no podía ni siquiera decirlo, mucho menos considerarlo como verdadero. Yo no soy inocente. Itachi se puso de pie con rapidez, volviendo las palmas de sus manos, enfundadas en guantes negros, hacia ella. No dudes por favor que con estas manos yo asesiné a todos los Uchiha. Sakura dio un par de pasos hacia atrás, espantada con la frialdad de sus palabras. ¿Y lo hiciste por orden de Konoha? La Kunoichi negoció con la cabeza. Estás desquiciado si piensas que yo voy a creer. Si yo sufriese de algún desequilibrio mental como sugieres, la interrumpió con una calma enervante, no me hubiera detenido luego de exterminar a mi propio clan. Itachi comenzó a moverse en su dirección y Sakura tuvo que hacer un esfuerzo consciente por no retroceder y mostrar debilidad. ¿Por qué no ir a por otros clanes en la aldea? ¿Por qué no ir a por el Hokage directamente y tomar el control? ¿Por qué no destruir a otras aldeas en todos estos años? Se detuvo por fin a un par de metros de ella y aún así la distancia se sintió sofocante. Sakura abrió la boca, pero no logró articular una respuesta coherente. ¿No te parece que todo fue demasiado sistemático, casi quirúrgico? Extirpar algo indeseado y cerrar la herida sin dejar mayor rastro. Tal vez no estás loco, pero la alternativa. La alternativa para ti es abrir los ojos a lo que el mundo shinobi no quiere que veas. A lo que Konoha y cualquier otra de las aldeas es capaz de hacer para mantener el estado de las cosas. En este caso, la paz interna y con ella, el equilibrio del mundo shinobi. Sakura volvió para ver la figura del Hokage a sus espaldas. El semblante siempre afable en su memoria, estaba marcado por profundas líneas de preocupación, más evidentes ahora que estaban congeladas en su rostro inmóvil. Este era el hombre que siempre le había hecho sentirse segura cuando era niña. El hombre que había representado todo lo bueno y formidable de ser un ninja de la aldea entre las hojas. ¡No! Me niego a creer que un hombre como el Sandaime haya considerado siquiera hacer algo como esto. Sakura se llevó las manos a la cabeza, alándose un poco de los cabellos en su desesperación. Es absurdo. Ella necesitaba creer que había un límite que nadie nunca cruzaba. Incluso si los Uchiha iban a intentar un golpe de estado, eso no justifica ordenar el genocidio de todo un clan. El Sandaime hizo entonces todo lo posible por evitarlo, y Itachi bajó la mirada por unos segundos. Sakura, muy a su pesar, alcanzó a ver en sus ojos un mínimo destello de remordimiento que la estremeció. Cuando Itachi volvió a alzar la mirada, dura y distante de siempre, Sakura ya no sabía si lo que había visto era real o no. Y dentro de una ilusión, esa era una pregunta imposible de contestar. Creas o no en lo que has visto, debes saber que el culpable de todo lo que ocurrió entonces y de todo lo que va mal ahora en Konoha, es este hombre. El ninja apuntó con su mano y Sakura se volvió de nuevo para encontrarse con el rostro inanimado de Shimura Danzo. En este momento yo aún no conozco las verdaderas intenciones de Danzo y para cuando las descubras ya será demasiado tarde. Itachi sonaba agitado por primera vez, como si perdiera un poco su eterna compostura con solo hablar del infame jefe de la división Road. Es indispensable que sea detenido antes de que el daño sea irreversible. Él es el verdadero enemigo oculto al que deben vencer. Por unos segundos, Sakura se sintió tan paralizada como la escena a su alrededor. Tantas emociones y dudas cruzaban por su cabeza que parecía explotar ahora una posibilidad cierta. Y en eso, la joven Kunoichi, aprendiz de la Godaime, era sin duda una experta. ¿Así que esto es lo que quieres? Se volvió hacia Itachi con puños apretados y el rostro enrojeciendo más a cada segundo. ¿Desviar nuestra atención hacia alguien dentro de la aldea? ¿Es ese el plan de Akatsuki? ¿Dividirnos desde adentro? El Nukenin permaneció impasible y silencioso frente a sus acusaciones, como era de esperarse. Sakura solo se encendió más con ello. Y tú creías que me ibas a convencer fácilmente, ¿verdad? Siguió recriminando a toda voz, el miedo que le inspiraba a Itachi y la ilusión en la que estaba atrapada completamente olvidada en su arrebato. ¿Cómo te atreves a intentar volverme en contra de mi aldea? La Kunoichi estaba a segundos de demolerlo todo, cuando lo absurdo de la situación en la que estaba la golpe de frente, gritando a la ilusión de un niño ni siquiera existía ya.
Nada de lo que veía era real, nada era verdad, y Sakura iba a necesitar muchas horas de terapia para recuperar la confianza en sus propios sentidos. Bueno, esta ha sido una historia entretenida, pero creo que ya tuve suficientes de fantasías, sentenció, poniendo con dificultad un freno a su temperamento. No entiendo bien qué esperas ganar con esto, pero yo aquí me bajo. No. Una palabra y el mundo se tiñó de rojo. Sakura cayó de rodillas al suelo, sofocada, las manos al cuello tratando de recuperar la facultad de respirar. Lo que yo quiero es que protejas a Konohaya Sasuke. La kunoichi apenas alcanzaría a oír sus últimas palabras, antes de caer al suelo, inconsciente. Y voy a probártelo. Oh, su elección fue la acertada sin duda. Haruno Sakura tenía la motivación correcta, su deseo de salvar a Sasuke, y las influencias necesarias en la aldea como la aprendiz de la Hokage, para lograr el objetivo que él se había propuesto. Su posición en el tablero de shogi era perfecta. Con Naruto tenía a su disposición una fuerza en verdad ilimitada, si las cosas se salían de control. Con Sakura la influencia política y la mediación que serán necesarias para superar la crisis sin revelarlo todo. Lo que no esperaba que Itachi fuera a encontrarse con una kunoichi tan determinada como impredecible. La emocionalidad la esperaba en cierta medida, pero ella era más compleja que eso, cuando la fuerza de su carácter controlaba su temperamento, pero no su intelecto. No iba a ser fácil convencerla, pero esa era la idea. Alguien fácil de convencer no tendrá la inteligencia ni la fortaleza necesaria para la tarea pendiente. Y detener a Danzo iba a requerir de las mejores habilidades de todos, trabajando al máximo de sus capacidades. El problema era que todo tomaba tiempo y, paradójicamente, a Itachi se le estaba terminando el suyo cuando en Tsukuyomi parecía tener tanto a su disposición. Pero hasta eso, como muchas otras cosas en su vida, había sido una ilusión. La próxima vez, ¿puedes avisar antes de hacer eso? A su lado, la Kunichi tendida en el suelo estaba recuperando el conocimiento. Itachi volvió su atención hacia ella, calculando cuánto más necesitaría presionarla para obtener los resultados que necesitaba. Por su parte, Sakura parpadeaba con fuerza, tratando de disipar las manchas rojas y negras que bailaban frente a sus ojos. Hasta ese momento las transiciones en Tsukuyomi habían sido en su mayoría rápidas, casi imperceptibles si no se estaba prestando verdadera atención. Este último cambio tan brusco le decía a Sakura que Uchiha Itachi, en la forma del joven Anbu a su lado, estaba más frustrado de lo que sus maneras parecían indicar. ¿Dónde estamos ahora?, inquirió mientras se levantaba despacio, su estómago protestando por todo movimiento. En el cuartel de la división Road. Eso puso en alerta a la kunoichi, despejando lo que quedaba de su malestar. Su molestia previa con el Nukenin aparentemente olvidada. Siempre le había intrigado el tema Anbu y el misterio que rodeaba a las fuerzas especiales tanto como a todos los demás. Desde que Sai se había integrado al equipo, esa curiosidad se había vuelto casi en una compulsión, al punto de interrogar a la propia Godaime siempre que la encontraba pasada de tragos. ¿What? Era una táctica ninja válida como cualquier otra. No que hubiera logrado obtener mucha información de ese modo. Pero si las fuerzas especiales eran misteriosas, su división Root era ese secreto sucio de la familia que nadie quería revelar. Tal vez ahora tendría oportunidad de aprender un poco más, tanto como de cierto fuese lo que el Uchiha le mostró. En cualquier caso, las mejores mentiras son las que tienen un asidero en la realidad, así que algo lograría sacar en claro de todo esto, estaba segura. Itachi comenzó a moverse entonces y ella le siguió sin mediar palabra. Estaban en un corredor mal iluminado y estrecho, que parecía no tener fin. Tuberías de todos los diámetros brotaba como raíces de paredes, suelo y techo, como tejiendo una roja a su alrededor. Eso y el aire viciado por mala circulación le confirmaron que se encontraban en algún lugar debajo de la aldea. El corredor les conducía a otro más amplio y que giraba en torno a una gran habitación con forma de domo en el centro. Las puertas de entrada frente a ellos eran de metal pulido, que brillando bajo la tenue luz artificial, parecían ser tan gruesas como su torso. Itachi giró hacia la derecha avanzando hasta alcanzar una de las 3 estrechas ventanillas de ventilación que se encontraban repartidas a intervalos en toda la amplia circunferencia del recinto. ¿Qué es este lugar?, inquirió, rompiendo el silencio al tiempo que espiaba a través de las rendijas. La habitación estaba bien iluminada, muros y pisos blancos típicos del ambiente estéril de un laboratorio. En el centro, también de manera circular, una serie de camillas estaban dispuestas en torno a un enorme aparato mecánico que se elevaba hasta el techo y que Sakura nunca había visto antes.
Sus luces intermitentes contrastaban con las runas y sellos que cubrían su superficie y que tampoco pudieron identificar. En cada camilla había un ninja atado firmemente a ella, con innumerables cantidades de tubos que le conectaban al aparato. Todos parecían dormir plácidamente, excepto que, en lugar de una almohada, sus cabezas estaban dentro de una especie de casco metálico que les rodeaba el cráneo, y del que salían otro tanto de cables. Este es el centro de reacondicionamiento. Sakura se sobresaltó con la voz de Itachi. Estaba tan ensimismada en el examen de todo lo que veía que se había olvidado por un momento que él estaba allí a su lado, o incluso de la pregunta que le había hecho momentos antes. ¿Qué significa eso? ¿Qué le están haciendo a esos shinobis con esa máquina? Danzo elige personalmente a los candidatos para entrar en su división. Candidatos que representan los valores más ortodoxos de la vida ninja y que él aprecia como esenciales para lograr sus objetivos. En ese momento las puertas de entrada a la habitación se abrieron, reclamando de nuevo la atención de la kunoichi. Dos doctores vestidos con batas blancas ingresaron primero, seguidos de cerca por el propio Danzo y otro ninja que Sakura reconoció como Akimichi Torifu, su ex compañero de equipo y mano derecha en la división. Como siempre que le veía, el líder de Rod le provocó a Sakura un desagrado sin nombre ni motivo, que muchas veces le hacía sentir avergonzada de su reacción, pues Danzo era un shinobi de renombre, muy respetado de la aldea. Ella sabía que además era un hombre peligroso que no debía ser subestimado, aunque su aspecto, un viejo inválido, cubierto de vendajes y usando bastón, parecieran indicar lo contrario. Luego de ser seleccionados, continuó explicando Itachi, entrar en Rod no requiere de ninguna prueba o entrenamiento especial. Cuando la kunoichi se volvió a verle, algo en la intensidad de sus ojos le dejó el aliento. Lo único que se necesita es sobrevivir a esto, sentenció. Con aprehensión, Sakura volvió su mirada a lo que ocurría en el interior de la habitación. Los doctores se acercaron a uno de los shinobis, llevando consigo una bandeja con varios utensilios de los cuales Sakura solo logró identificar la mitad como verdadero equipo médico. A cada lado del paciente, comenzó a colocar lo que parecían unas agujas, delgadas y alargadas a través de cada una de las muchas perforaciones que antes se le antojaron decorativos en el casco que rodeaba su cráneo. Con el movimiento de pequeñas tuercas a los lados del punto de inserción, parecían ir ajustando el ángulo al milímetro, discutiendo entre ellos los ajustes y el próximo lugar de colocación. Una vez que no menos de 8 agujas estuvieron en su lugar a completa satisfacción de los doctores, uno de ellos tomó una especie de martillo y con pequeños golpes comenzó a clavar cada aguja en el cráneo del paciente con la naturalidad de quien pone un clavo en la pared. Los gritos llenaron el lugar, mientras el paciente se sacudía con violencia contra los amarres que le mantenían atado a la camilla. A una distancia prudencial, Danzo y Torifu observaban todo con interés. Muy a su pesar, los ojos de Sakura estaban pegados a lo que ocurría, atrapada entre el horror absoluto y la parte racional y científica de su cerebro que le exigía seguir mirando hasta obtener respuestas. Para cuando todas las agujas fueron clavadas a diferente profundidad según el criterio de los médicos, los gritos habían cesado. El shinobi sobre la camilla parecía ahora murmurar para sí mismo, babas cayendo de su boca abierta a borbotones. Unos ajustes de tuercas después y el shinobi se quedó por completo inmóvil, los ojos abiertos y mirando al frente. Los médicos le hicieron varias preguntas que Sakura no pudo escuchar, y que increíblemente el shinobi contestó con aparente soltura. La kunoichi cerró los puños cuando se dio cuenta de que sus manos estaban temblando. El segundo shinobi en ser atendido no corrió con tanta suerte, convulsionando hasta su muerte a la segunda aguja. Cuando el tercero comenzó a chillar, ojos y orejas llorando sangre, Sakura no pudo seguir mirando. Tampoco tenía sentido, pues ya había visto suficiente como para llegar a una conclusión satisfactoria. Daño controlado. Modifican el comportamiento y las respuestas cognitivas de los candidatos, cambiando directamente la configuración de sus cerebros. Itachi confirmó sus sospechas con una indiferencia estudiada. A mayor edad, mayor el riesgo de obtener efectos indeseados. Un procedimiento semejante no debería ser posible, solo a cuenta de ser completamente inhumano y fuera de toda ética profesional. Sakura se mordió los labios con fuerza, tratando de borrar la imagen de Sai atado en la camilla de su cabeza. Imagino que cosas como no sentir dolor y obediencia ciega están al tope de la lista, ¿no? Inquirió aferrándose a un cinismo científico que no estaba segura de sentir por completo. Itachi se mostró solemne. A los que sobreviven les sellan la lengua para que no puedan divulgar los secretos de la organización o de Danzo.
Cualquier intento, voluntario o forzado por una técnica en contra del portador, terminará en su muerte. Sakura cerró los ojos por varios segundos, tratando de discernir entre su indignación ante todo lo que había visto y lo verdaderamente importante de los hechos que Itachi le presentaba. Todo esto es horrible y deshonesto, sí, pero no significa que Danzo sea un enemigo de Konoha. Sus métodos son cuestionables, pero su lealtad, hasta el momento, no lo es. En ese instante, Sakura hubiera jurado que las comisuras de los labios de Itachi se movieron un tanto hacia arriba, como luchando contra una sonrisa. Entonces, el ruido de las puertas abriendo cortó cualquier respuesta. La kunoichi dio un vistazo rápido al interior de la habitación, comprobando que Danzo y Torifu ya no estaban dentro. Itachi ya se movía rápidamente por el pasillo hacia la puerta y Sakura le alcanzó un tiempo para interceptar a los shinobis. ¿No crees que estás apresurándote con esto? Los nuevos candidatos no estarán listos a tiempo. La kunoichi se colocó al lado de Itachi, la espalda pegada de la pared. Un poco más adelante, ocultos por la curvatura del pasillo, ambos hombres se habían detenido a un charlar. Puede ser el final de todo lo que hemos construido si alguien se entera de tus aviones, continuó Torifu en un tono que delataba mucho de su nerviosismo. En contraste, la voz de Danzo carecía de inflexión alguna. No podemos esperar. Si los Uchiha actúan antes, sin duda lo perderemos todo. Pero destruir el clan significa destruir el Sharingan. No necesariamente, Sakura no le veía, pero adivinaba la sonrisa de Danzo oculta en sus palabras. ¿Has encontrado cómo hacerlo entonces? Torifu parecía muy sorprendido. Esta era una cuestión que sin duda tenían mucho tiempo sopesando. Los pasos de Danzo se reanudaron, evidentes solo por el tac-tac de su bastón. El Sharingan es un arma invaluable, que será preservada. Son los shinobis que los poseen la única basura que será descartada. En pocos segundos ni sus voces ni sus pasos se escucharon más. Sakura miró a Itachi de soslayo. Si el comentario de Danzo había hecho alguna mella en él, no lo demostraba. Pero eso no era lo sorprendente, considerando lo estoico que era el Uchiha. Lo verdaderamente increíble eran pequeños esos indicios de que la kunoichi comenzaba a notar en él, reflejo de lo que pensaba y sentía. Duraban menos de un segundo, pero estaban allí y Sakura quería, no, ella necesitaba, ver más. Está claro que los Uchiha no están en su lista de clanes favoritos, Sakura desestimó, tratando de sacar alguna reacción del shinobi a su lado. Danzo siempre ha sido tan ambicioso como peligroso, contestó Itachi, moviéndose unos pasos hacia adelante, pero en este momento yo lo subestimé pensando que estaba más allá de su capacidad el dominar el verdadero poder del Sharingan. ¿Quieres decir que, en el presente, él lo ha logrado? De una forma que yo mismo no esperaba. Itachi apretó los puños y Sakura tomó nota de otra reacción para analizar y clasificar después. Por mucho tiempo mi preocupación estuvo en que tratara de hacer un ejército con shinobis como Ataque Kakashi, cuyo caso él siempre estudió de cerca, reclutándonos a ambos en varias misiones. Sakura se sorprendió. Sabía que Kakashi-sensei había estado en Anbu, pero nunca le pasó por la cabeza que en algún punto él había trabajado con Danzo o hecho equipo con el mismísimo Itachi. Pero el caso de Kakashi-san es único, su resistencia a... Itachi llamó abruptamente, volviéndose hacia ella con el semblante en blanco. Estaba equivocado y ese error pone a la aldea en peligro en este momento. Aún así, esto no prueba lo que dices. Sakura eligió ignorar la extraña pausa y continuar con su argumento inicial, tratando de forzar la mano de Itachi. Las acciones de Danzo siguen priorizando solo lo que beneficia a la aldea ante una amenaza presente. Danzo siempre ha protegido a Konoha, es cierto. Itachi confirmó de inmediato, ningún reproche o duda marcaba su rostro. El problema es que, en su opinión, él es el único que entiende lo que es Konoha y lo que debe ser en el futuro. En ese momento, viendo al joven Anbu frente a ella y oyendo sus palabras, Sakura por fin entendió perfectamente lo que significaba el lema de Roth: mantener al gran árbol de Konoha desde la profundidad de la tierra. Danzo era sin duda el jardinero de la aldea. Desde las sombras, siempre abonando la tierra, arrancando malas hierbas a su alrededor y podando sus ramas, a capricho. Oh, Itachi-kun, qué bueno que has venido. Itachi hizo una profunda reverencia al entrar, sus modales perfectos como siempre. Con su permiso, Okage-sama. Sakura entró a la oficina del Sandaime detrás de Itachi, apenas conteniéndose de hacer también una reverencia por la fuerza de la costumbre. Era fácil olvidar que ella era poco más que una sombra en este mundo pasado que Itachi había creado en su mente.
Luego de salir del cuartel de Root, Sakura había seguido a Luchia corriendo a toda velocidad por los techos de la aldea, llegando a la torre Hokage en tiempo récord y sin sudar una gota, cosa que definitivamente iba a echar de menos en el mundo real. Si es que regresó con vida al mundo real, claro. Espero que estés aquí con buenas noticias. Eso quisiera, Hokage-sama, pero no tengo progresos que reportar. ¿Qué tienes entonces que reportar, Itachi-kun? Si bien apreciaría mucho una visita social, tú nunca vienes sin motivo a verme. Con un gesto de su mano le invitará a acercarse, al tiempo que él mismo tomaba asiento, no tras su escritorio, sino en una de las sillas reservadas para las visitas. Itachi tomó asiento a su lado, eliminando efectivamente toda formalidad entre ambos. Las sorpresas no parecían tener fin para Sakura, cuando el actuar del Sandaime dejaba tan en claro la familiaridad y la confianza que existían entre ambos shinobis. Era evidente que el Hokage apreciaba y respetaba a Itachi y este a su vez admiraba al viejo Sarutobi. He estado pensando mucho en segundas oportunidades y nuevos comienzos. Con la mirada clavada en la alfombra frente a sus pies, el temido prodigio Anbu parecía desaparecer niño en la forma más simple de un tímido buscando algo de simpatía. ¿Para ti? Preguntó al Sandaime sin malicia. Para todos los Uchiha, Hokage-sama. El viejo Sarutobi se recostó con más comodidad contra el respaldo de su silla, volviendo el rostro hacia la ventana por varios segundos antes de contestar. Si bien su mirada reflejaba serenidad, su voz no podía ocultar una medida de impotencia y otra de vergüenza. Nadie lo merece más. Desde el ataque del Kyuubi, los Uchiha han sido castigados como responsables a pesar de no existir ninguna prueba en su contra. Quitarles el poder que tenían como policía de Konoha y segregarlos dentro de la propia aldea solo precipitó un daño que ya estaba hecho desde que el segundo Hokage no fue un Uchiha, como era lo propio. Tampoco nadie en el consejo ha sido Uchiha en la historia de la aldea. Sakura nunca lo había pensado antes, pero ahora que el Hokage lo decía no parecía justo que solo uno de los dos clanes fundadores tuviese todo el control. Frente a ella, el silencio entre ambos se extendió por varios segundos, mientras que el viejo Sandaime examinaba con ojos cansados pero afectuosos a un Itachi inmóvil en su asiento, algo encerrado sobre sí mismo. La oportunidad de un nuevo comienzo te espera, Itachi, pero me temo que no será sin cambios profundos y dolorosos para todos. Itachi ascendió despacio, despegando por fin la mirada del suelo. En un parpadeo el niño desapareció tras el Anbu, de espalda rígida y voz segura. Danzo está acelerando su proceso de reclutamiento. Ah. Él pretende actuar si nosotros no lo hacemos. Con el consejo en sus manos de seguro conseguirá la aprobación que busca. ¿Tienes idea de cuándo estará listo? Pronto, frase sin emoción. El Sandaime cruzó unas manos nudosas y arrugadas sobre su regazo, los nudillos blancos por la fuerza con la que las apretaba. Sakura se había acercado a él poco a poco sin darse cuenta, atraída por la nostalgia de verle vivo y unas ganas terribles de abrazarle y borrar la pena que era visible en sus ojos. Cuando Sarutobi Hiruzen volvió a hablar, Sakura se sobresaltó porque parecía estar mirándola directamente a los ojos. Sin una prueba real de las manipulaciones de Danzo, o del responsable del ataque del Kyuubi, sin algo concreto con que ganar el favor de todos los miembros del consejo y del propio clan Uchiha, revertir el daño no parece posible. El viejo Sandaime se puso de pie, caminando hacia las ventanas que rodeaban la mitad de la amplia circunferencia de su oficina, las manos cruzadas a su espalda. Itachi también se puso de pie, su cuerpo erguido y firme en la posición de atención que todos los shinobis aprenden desde niños. Y si todos nuestros esfuerzos fallan, la ejecución de los Uchiha va a ser inevitable. Un sonido se abortó en la garganta de Sakura antes de poder salir. Solo podía mirar atónita la resignación de un hombre a quien muchas veces creyó indestructible, física y moralmente. Lo que la aldea va a pedir de ti entonces, Itachi. Yo estoy dispuesto. Si deben morir será por mi mano y con dignidad. El tercero ascendiendo, volviéndose a verle con un brillo extraño destellando en sus ojos. Dignidad no es tu única preocupación, ¿cierto? No, no lo es. Una mínima sonrisa amarga se asomó en el rostro del joven Uchiha y Sakura pudo ver que mil cosas fueron dichas entonces entre ambos sin necesidad de usar palabras. Nadie más debe tener este poder, Itachi, solo tú. Ordenó el Hokage, agitado por primera vez desde que llegaron a la oficina. Itachi se acercó solemne y Sakura estaba a punto de preguntar a qué poder se refería el Hokage cuando el joven Anbu hizo una reverencia y salió del lugar a toda velocidad, saltando por la ventana justo al lado del tercero. Ese poder maldito debe terminar contigo, Itachi, concluyó, mirando a la figura que se perdió en la distancia. Es tu destino.
Sin más remedio que saltar por la ventana tras él, Sakura siguió a Itachi, cada vez con más preguntas y menos certezas. Atrás había dejado al Hokage, en su semblante una expresión innombrable para ella, pero que sin duda tendría grabada en su mente por el resto de sus días. Con el viento frío en el rostro y el calor del chakra circulando por sus músculos, la familiaridad de su entrenamiento ninja le dio el sosiego necesario para admitir, en su mente al menos, lo muy jodida que estaba. Volando con el impulso de su energía, entregándose a la sensación de libertad que le proporcionaba, podía admitir también que era muy posible que la realidad de Itachi y la suya propia fuesen la misma, solo que vista desde ángulos muy distintos. Pero era más fácil seguir negando lo que su corazón estaba comenzando a aceptar. Sakura se detuvo en la rama más próxima, respirando agitadamente. Estaba perdiendo el juicio. Estaba también perdida, en el sentido más literal. El bosque a su alrededor le resultaba completamente extraño a pesar de que sabía que aún se encontraba cerca de la aldea, apenas unos minutos al noreste del muro. No le veía, pero podía sentir el chakra de Itachi pulsar como un faro en la distancia. El Uchiha quería ser encontrado, y eso, como nada, le daba mucha mala espina a la kunoichi. Como estar al borde de un precipicio a punto de dejarse caer, Sakura se enfrentó a un momento de decisión del que no tendría vuelta atrás. Si aceptaba la versión de la historia de Itachi cambiaría su mundo irremediablemente. Si no lo hacía, tampoco habría mucha diferencia, porque ya jamás volvería a mirar a su aldea con la misma inocencia de antes. Reanudando su carrera, Sakura se decidió por no decidir. De momento iba a dejar que la ilusión continuara guiándola, iba a seguir presionando por la verdad hasta sus últimas consecuencias. Si su realidad iba a cambiar, ella quería dejar también alguna huella en la realidad de Itachi. Como prisionera de su técnica, a poco más podía aspirar. En unos minutos más de carrera, llegó a la ladera de la montaña Hokage, donde los grandes rostros de piedra tallada parecían reprocharle sus dudas desde sus perfiles imponentes. Por primera vez Sakura no sintió orgullo al ver a los líderes de una aldea que ya no sentía la certeza de conocer, para su pesar. El ruido de agua corriendo en la cercanía la llevó hasta un arroyuelo y desde allí, subiendo contracorriente, fue fácil encontrar el pequeño claro rodeado de altos pinos desde donde podían ver las estrellas comenzando a brillar, tenues, en el firmamento. Apertrechándose en una rama oculta por el follaje, Sakura se detuvo a observarle. Sabía que no podía ocultarse de él en su propia ilusión, pero pretendiente era lo único que podía hacer para darse cuenta de un poco de confianza. En la orilla a pocos metros, Itachi terminaba de quitarse la armadura como si le pesara una tonelada, colocándola con cuidado al lado de la perenne máscara Amu. En cuclillas se lavó la cara y las manos mecánicamente. Luego se tendió de espaldas con los pies desnudos dentro del arroyo. Para cualquiera, la actitud del joven Uchiha era una de distensión luego de un día de trabajo. Para la kunoichi era evidente que él está comenzando a quebrarse bajo la presión de lo que parecía una decisión imposible. Sakura se sintió entonces irracionalmente incómoda por estar presenciando lo que era un momento privado. Toda la retahíla de cosas que quería cuestionarle y reclamarle se diluyó de nuevo en una pena arrepentida por el niño solitario que parecía cargar con la aldea sobre sus hombros. La historia que le contaba a Itachi dentro de Tsukuyomi era poco menos que aterradora, tan pronto se consideró no desde el punto de vista político y las implicaciones sociales de un genocidio, sino desde la perspectiva del niño obligado a hacerlo. Sakura se sentó mejor sobre el tronco, abrazó sus rodillas y por primera vez, desde que fue atrapada en la ilusión, sintió verdaderas ganas de llorar. Manipulación o no, ni su mente ni su corazón podían ser indiferentes ante semejante tragedia y las implicaciones que tenía, tanto para su presente como para su descarriado compañero de equipo. Si Sasuke supiese, Sakura tenía que admitir entonces, al menos en su mente, que Itachi le había hablado con la absoluta verdad cuando ella llegó a Tsukuyomi. Si Sasuke conociese esta versión de la realidad y de su pasado, nada le detendría en su empeño por destruir Konoha y vengar verdaderamente a su familia y a su hermano. Sakura apretó los dientes. No era razonable comenzar a adelantarse a los hechos sin saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Itachi. Puede que discernir entre la realidad y la ilusión fuese un esfuerzo fútil de momento, pero quedarse en la distancia y de brazos cruzados no iba a traerle las respuestas que necesitaba tampoco. ¿Este lugar es también un recuerdo tuyo? No alzó la voz. El claro estaba silencioso salvo el suave rumor del agua corriendo. Así es.
Sakura esperó paciente a que dijera algo más al respecto, comenzando a conocer las maneras particulares de cómo este Uchiha se comunicaba, y que no eran tan diferentes a las de su hermano menor. Meditaba aquí cuando no podía conciliar el sueño. ¿Ayudaba? No mucho. ¿No tenías a nadie con quien hablar? Mi primo Shisui, pero eso tampoco terminará bien. No te dejes manipular, no te dejes manipular. En su mente Sakura se aferró a su determinación inicial como un ahogado a un salvavidas. Sabía ante todo que no podía darse cuenta del lujo de demostrar debilidad ahora, no importaba lo que sintiera en verdad. ¿Crees que ganas mi simpatía con esto, no? Remarcó poniendo todo el desagrado posible en su voz. Yo solo veo tus intentos de manipularme, aunque sigo sin entender tu interés en continuar con esta farsa. Mi único interés es proteger a Sasuke. ¿Acaso no es eso lo que tú y Naruto-kun quieren también? ¿Proteger? Una risa fea se le escapó. Tú estás tratando de matarlo. Si lo quisiera muerto, lo habría matado esa noche. ¿Y por qué lo dejaste vivo, entonces? Sasuke es mi esperanza para el futuro. Un futuro distinto al que mi padre y todo el clan trazaron para él y todos los Uchiha. Una oportunidad para empezar de nuevo. He estado pensando mucho en segundas oportunidades y nuevos comienzos, le había dicho al Sandaime. Sakura tragó horrible, tratando de recuperar el foco de lo que debía hacer. Puedes decir lo que quieras de tus intenciones ahora, pero eso no cambia lo que has hecho. Tú eres el culpable de que Sasuke se marchase de la aldea en primer lugar, obsesionado con la idea de vengarse de ti. Todo lo que he hecho, ha sido siempre por el bien de Sasuke. ¿Eso incluye matar a los padres de un niño de 8 años? A través del sufrimiento él encontrará el único camino posible hacia la redención del clan. Hablas como un verdadero fanático. ¡Bravo! Sakura aplaudió afectada. ¿Y aún así quieres venderme la idea de que la aldea te lo ordenó todo? La Kunoichi se aferró entonces, con todas sus fuerzas, a este último pilar que mantenía en pie su realidad en contra de la de Itachi. Ni siquiera la amenaza de una revuelta civil es suficiente para justificar tantas muertes innecesarias, remató, más para reafirmarse a sí misma que como argumento. La sangre Uchiha jamás es derramada de forma innecesaria. Todas nuestras muertes son cuidadosamente planificadas con un solo propósito. ¿Qué? ¿Sé cómo que planificadas? Balbuceó, sin lograr contener la sorpresa en su voz. Itachi se puso de pie, caminando unos pasos al frente hasta que el agua le llegó a las rodillas. Es hora de mostrarte otra pieza importante de este rompecabezas, Sakura-san. Un estremecimiento recorrió su espalda, y Sakura supo entonces que lo peor estaba aún por venir. Los tributos Sakura encontró muy difícil poder apartar la mirada. Algo acerca de la figura de Itachi superpuesta contra el atardecer, de pie en medio del río, tenía un efecto casi hipnótico. Un silencio que Sakura no llamaría placentero, pero sí respetuoso, se expande entre ellos. Era el momento perfecto para continuar pensando en todo lo que había sido dicho y revelado hasta ahora. Una oportunidad para tratar de ver las costuras en la puntada de la ilusión. El trastruco, la magia dentro del sombrero. Pero la Kunoichi se encontró entonces necesitando un momento de descanso en medio del tumulto de cosas que la sofocaban, a pesar de la urgencia inicial que sintió por enfrentar a Itachi y descubrir sus intenciones. El tiempo se movía de manera extraña en Tsukuyomi y ya era imposible decir cuánto había transcurrido desde el inicio de la ilusión. Si bien las necesidades del cuerpo no le afectaban, parecía ineludible para su mente hacer una pausa. Sakura suponía que la sensación de que ahora le aletargaba era equivalente a la necesidad del sueño en el mundo real. Dentro de Tsukuyomi, dormir era ver cómo el mundo a su alrededor se detenía poco a poco al mismo ritmo de sus menguantes pensamientos. Sakura dio un respingo interno entonces. Si Itachi la estuviera torturando o tratando de debilitarla, de confundirla, no le permitiría ningún tipo de descanso. Y este no era el primero que tenía, ¿acaso le preocupaba su salud mental? Someterla a una técnica que comprimía tanto en tan poco tiempo de seguro podría freírle los sesos a cualquiera. No sin recelo Sakura se vio forzada a colocar otro punto a favor de Itachi en la cuenta mental que estaba organizando en su cabeza. Desentrañar la verdad de los hechos se estaba volviendo a un tema secundario frente a la posibilidad de entender a la persona detrás de la historia. Para bien o para mal, la masacre del clan Uchiha se había convertido en un hito en el mundo shinobi y el ninja que la había consumado, en una leyenda negra. Por cómo iban las cosas, terminaría con más preguntas que certezas de seguro. En lo único que sí comenzaba a tener total confianza era en que ella iba a lograr salir de Tsukuyomi con vida.
Le convenciese o no, nada de lo que Itachi le estaba mostrando sería de utilidad para nadie si la mataba dentro de la ilusión. Arrullada por el rumor del agua, el letargo empezó a ganarle el ánimo y sus ojos se cerraron, el atardecer apagándose en sus párpados con la figura de Luchia aún visible tras ellos. Por un momento Sakura pensó que jamás lograría borrarle de allí. Como un tatuaje permanece en la piel, ella llevaría su silueta dentro de su propia oscuridad tras ojos cerrados. Con ese pensamiento, extrañamente reconfortante, Sakura quedó dormida. «Oh, ¿dónde estamos ahora?», preguntó sin abrir los ojos, pero consciente del cambio de escenografía que había ocurrido a su alrededor mientras dormía. Cuando por fin abrió los ojos se encontró en medio de una habitación pequeña, un futón enrollado al fondo y algunas pertenencias personales en un pequeño tocador. Frente a ella las puertas correderas estaban abiertas, la vista desde la segunda planta mostraba un enorme patio interior que poco a poco se llenaba de visitantes. Estaba la casa de alguien pudiente, del clan Uchiha por la inconfundible decoración de abanicos blancos y rojos, y a juzgar por los preparativos, estaba por iniciarse una ceremonia importante. Hombres y mujeres se congregaban en el patio interno, tomando posición de acuerdo a algún estatus de jerarquía que a Sakura le parecía que formaba un laberinto de figuras geométricas y que debían tener sin duda algún significado. Todos se encontraban uniformados de negro y rojo escarlata, como si se tratase de un ejército listo para el combate. Esa impresión, pensó Sakura, no estaba muy lejos de la realidad de un clan preparado para una revuelta. Sin embargo, lo más perturbador de toda la indumentaria era la máscara de porcelana negra, ocultaba los rostros de los presentes. Diferente a todo lo que había visto antes, lejos de disfrazar cambiando a la persona en un animal o dándole una personalidad diferente, estas máscaras dejaban el rostro completamente vacío. Apenas una rendija lineal para los ojos que no permitía distinguir ninguna emoción. Sakura se puso de pie y salió a la terraza desde donde podía ver todo el patio sin problemas. Cuando el lugar estuvo lleno a tope las voces se acallaron a un murmullo y todos tomaron posición, sentados en el suelo en torno al gran árbol de cerezo que crecía vigoroso con ramas altas y frondosas en medio del patio. Un movimiento llamó su atención a la derecha, donde se iniciaba la entrada de un grupo en procesión. 4 personas rodeando a una quinta, la única vestida de blanco, caminaban por entre los presentes, hacia el cerezo, donde un tatami había sido extendido, marcando el lugar central de la ceremonia. En ese momento la kunoichi empezó a detallar a los presentes y no tuvo ninguna dificultad en reconocer a Itachi y a su padre entre los espectadores de la primera fila, a pesar de la uniformidad de todos en un mar negro y rojo. La ceremonia comenzó cuando la procesión llegó a destino. La persona de blanco, una mujer según Sakura alcanzaba a distinguir, se arrodilló en el tatami frente a un pequeño altar, comenzando una serie de reverencias y rezos que le resultaron ininteligibles por la distancia. Los otros 4 la rodeaban sentados y en silencio, al igual que el resto de la multitud. Cuando terminaron sus rezos, la mujer se volvió hacia uno de sus acompañantes, un hombre que enseguida acomodó su posición hasta quedar frente a ella, las rodillas de ambos tocándose levemente. Con movimientos ensayados cada uno removió la máscara del otro y Sakura se sorprendió de ver que ambos eran muy jóvenes, no más de 25 años. Las similitudes de sus rostros dejaban claro un parentesco cercano, tal vez hermanos o primos. Las manos de Sakura subieron hasta su pecho sin su permiso. No podía contener la angustia que comenzaba a consumirla. Algo horrible estaba a punto de pasar y su instinto le empujaba a huir como si un depredador estuviese al acecho. No sin esfuerzo se mantendrá firme en su posición. Sin darse cuenta, sus ojos buscaron los de Itachi, quien ya la miraba fijamente como nadie más podía hacerlo en Tsukuyomi e increíblemente eso, más que nada, le dio algo de alivio. Cuando volvió su atención a la ceremonia, hombre y mujer parecían estar en trance, sus miradas fijas en el otro por tanto tiempo, que Sakura se preguntó si no estarían enfrascados en alguna lucha de genjutsu. Pero sus ojos estaban apagados en la oscuridad del color negro que distingue a todos los Uchiha cuando Sukeko y Genkai duerme. De repente el hombre habló a toda voz, su entonación mecánica traicionaba una frialdad que no se extendía hasta sus ojos. Eres mi hermana, eres mi sangre, déjame beber tu fuerza y ser la luz de nuestro legado. La mujer frente a él levantó la barbilla un poco más, los hombros tensos como resortes. Era evidente que estaba asustada, pero había una convicción en su rostro que parecía inquebrantable. Eres mi hermano, eres mi sangre, déjame ser tu fuerza e iluminar nuestro futuro. En ese momento ambos activaron el Sharingan y Sakura sintió una carga de chakra extenderse por todo el lugar como una tormenta eléctrica.
Nunca hubiera imaginado algo así posible, y no lo creería sino que estaría presenciando. Los ojos de los hermanos habían establecido un puente de conexión, invisible a su ojo, pero estaba segura que no al resto de los usuarios del Sharingan presentes, quienes respondieron activando sus ojos ahora incandescentes detrás de cada una de las máscaras, tejiendo una especie de red, conectándoles a todos. El hombre levantó una de sus manos, en un movimiento despacio y deliberado, extendiendo sus dedos hacia el rostro de su hermana. Por un momento Sakura pensó que se trataba de un gesto de cariño, la cara de ambos dejando atrás los rigores de la ceremonia y llenándose de un afecto inconfundible. Pero lo que ocurrió, lejos de una caricia, fue un asalto. La punta de sus dedos se hundió implacable contra los ojos de su hermana hasta hacerlos saltar de sus cavidades, atrapándolos con destreza en sus palmas. No hubo gritos ni llanto, solo una sonrisa deforme en un rostro ahora cubierto de sangre. Sakura se puso de pie de un salto. El horror impulsándola hacia arriba sin dirección. Quería correr, quería gritar, pero no podía sino mirar el espeluznante espectáculo. Mientras, el hombre repetía ahora la misma operación en su propio rostro. Arrancándose él mismo el ojo derecho y reemplazándolo con el de su hermana, luego el izquierdo, con la misma frialdad mecánica en los movimientos. Finalmente, apretando el par de ojos descartados entre sus palmas, se los llevó a la boca y los bebió. Cuando el hombre volvió a abrir los ojos llenos de sangre, el Sharingan que brillaba ahora en ellos se había transformado, su forma pasando al próximo nivel. Sakura tenía ambas manos cubriendo la parte inferior de su rostro. ¿Era así que los Uchiha obtendrían su poder ocular? No parecía posible ni viable. Sin embargo, lo estaba presenciando. Las palabras de Itachi reforzando la idea de que esta era una práctica común dentro del clan. Para terminar, el hombre se recolocó al lado de su hermana, le dio un beso cariñoso en la mejilla, y enseguida y sin mediar palabra, le rebanó la garganta de un tajo. Inclinándose sobre el cuello pálido, bebió de su sangre hasta saciarse, robándole la última vitalidad al cuerpo de su hermana. Lo mismo hicieron los otros tres acompañantes, sin duda familiares cercanos a la mujer que yacía muerta ahora a la sombra del cerezo. En ese momento, Sakura sintió que su estómago caer hasta sus pies y su cabeza comenzó a dar vueltas con violencia. Trató de sostenerse para no caer y malamente logró aterrizar sobre sus rodillas. Un cosquilleo atacó sus extremidades al tiempo que luchaba por no perder el conocimiento. Entonces su estómago se revolvió con violencia y Sakura no pudo sino liberar sus contenidos, escasos como eran. El mundo se volvió un túnel oscuro, un enjambre furioso en sus oídos, y la kunoichi se resignó a lo inevitable. Tuvo, al menos, la suficiente presencia de ánimo como para no caer sobre su propio vómito cuando perdió el conocimiento. Sería lógico pensar que un ninja, además de una aprendiza médico, no se impactaría a estas alturas de su carrera con escenas como la que acababa de presenciar. Pero la verdad no había sido ni la sangre ni la violencia lo que le habían golpeado, sino el horror del hecho en sí mismo. La ambición desmedida de poder violentando los lazos de familia. La fragilidad humana vulnerada por las pasiones más incontrolables y oscuras. Con un gruñido Sakura se dio la vuelta hasta quedar tendida boca arriba, sus articulaciones amodorradas protestando el esfuerzo. Se sintió agotada y adolorida como si hubiera terminado un entrenamiento de 12 horas con su Shisou. Esto no puede ser una práctica común. Exclamó con voz ronca a un lugar vacío. Todos los que presenciaron la ceremonia se habían marchado ya. Pero sabía que no estaba sola. Nunca sola en Tsukuyomi. Realmente voy a necesitar una explicación para esto. Este es el precio que hay que pagar por un poder que supera todo lo natural. La voz desafectada con la que respondió Itachi le hizo sentir aún peor, si cabía. ¿Cómo es posible que esto no se sepa? Sakura se sentó de golpe, su cabeza protestando con el inicio de un dolor punzante latiendo en las sienes. Alguien en la aldea va a extrañar a esa mujer y hacer preguntas. Nadie puede extrañar lo que no conoce. ¿Cómo dices? Sakura se volvió a verle. Itachi vestía aún la indumentaria ceremonial, las manos juntas tras la espalda, firme como un soldado esperando órdenes. Gran parte de los niños y niñas Uchiha nunca son enviados a la academia. Nunca salen ni siquiera del complejo. La aldea no sabe que existe por lo que tampoco los echan en falta. Sakura sintió las náuseas renovándose, a pesar de no tener nada que vomitar. Los Uchiha han venido haciendo esto desde antes de la creación de Konoha. Para los extraños, somos un clan que sigue una estricta vida tradicional, cerrada y disciplinada, pero al interno la corrupción y la promiscuidad son la norma.
Itachi hablaba ahora sin mirarla, como si recitara una lectura aprendida en la escuela y no la historia de un autoexterminio sistemático y francamente mórbido. Los Uchiha tienen muchos hijos, pero el clan crece a un ritmo lento por los sacrificios. Las muertes son decididas y controladas por los jefes de familia con aprobación de los líderes del clan. Solo las ramas más antiguas tienen privilegios. Sakura apretó los puños. ¿Era esta la verdad del clan Uchiha? Pero más importante aún era la creciente comprensión de que Sasuke estaba sacrificando su vida para vengar una mentira. En el clan Uchiha nadie muere de causas naturales. Hasta los más ancianos y los enfermos o quienes nunca activaron su Sharingan son sacrificados para no desperdiciar el poder de su sangre. Mientras más avanzado el Sharingan en sacrificio, mayor es el poder que se obtiene. No puedo creerlo. Se le escapó en una exhalación agitada. En su pecho la Kunoichi sintió la presión de no conseguir suficiente oxígeno. Esta es la verdad. ¿Y todo esto justifica lo que vas a hacer? ¿Vas a decirme que un genocidio anula a otro, supongo? Sakura se sintió paralizada enseguida por la mirada de Itachi, quien en un par de zancadas llegó frente a ella, inclinándose en cuclillas hasta quedar a su nivel. La destrucción del clan Uchiha, no se trata solo de detener un golpe de estado, dijo con una intensidad que había estado ausente durante todo su monótono relato, se trata del poder maldito del Sharingan y quién será el próximo en poseerlo. ¿Esto es lo que Danzo pretende obtener si lidera la masacre? Preguntó. Itachi se movió lentamente. Y él no es el único. Sakura sacudió la cabeza. Era una locura, absurda e incomprensible para alguien como ella, cuyas mayores complicaciones en la vida giraban en torno a sus estudios, su trabajo en el hospital y elige qué comer a la hora de la cena. Esto era algo que la superaba por completo, aun con la insistencia de Tsunade en introducirla en la política de la aldea como parte de su entrenamiento. Nunca antes Sakura había sentido un repudio más profundo hacia otros seres humanos como lo hacía ahora por los Uchiha y su sistema de poder. Itachi tomó su barbilla forzándola a mirarle de nuevo. La sorpresa y la novedad de ser tocada por primera vez desde que entró en la ilusión anularon toda resistencia que la Kunoichi normalmente hubiera puesto en contra de semejante gesto. ¿Qué harías tú en mi lugar, Sakura-san? ¿Dejarías que el inevitable exterminio del clan Uchiha y todo su poder corrupto cayera en manos de otro? Itachi retiró sus dedos, dejando tras de sí un calor que azoró a la Kunoichi. ¿O tomarías todo ese poder en el acto más violento de la historia Uchiha, para hacer algo con él? Como si le hubieran retirado una venda de los ojos, Sakura sintió toda su confusión evaporarse al tiempo que la verdad le pegó de frente y sin contemplación. Itachi había matado a todo su clan para obtener este poder. No solo por el deber ninja, y menos por misericordia. Él era tan Uchiha como todos los demás, después de todo. Sakura apretó los dientes tratando de contener su temperamento. Tiene que haber otra forma. Tal vez, pero no para mí. Itachi volvió el rostro, la mirada perdida hacia algún punto indefinido de la habitación. De pronto, Sakura recordó en ese momento cómo le había visto la tarde anterior dentro del río. Su figura recortada contra el atardecer, el rostro vuelto ligeramente hacia el cambiante cielo multicolor en el morir de otro día, su puerta rebosante de toda la fuerza de su legado. Sakura supo entonces con absoluta e inexplicable certeza de que ese había sido el momento exacto en el que Uchiha Itachi había tomado la decisión de matar a su familia y entregarse con ello al peor de los destinos. Entonces las palabras del Sandaime cobraron un nuevo sentido. Tal vez, el tercero sí tenía un plan después de todo. Nadie más debe tener este poder, Itachi, solo tú. Oh, Sakura estaba perdida. Posiblemente, acercándose también a un episodio psicótico. Podía admitirlo libremente ahora, cuando sus últimas fuerzas estaban enfocadas en detener lo que era, objetivamente, inevitable. Atrapada en una ilusión sobre un pasado que ya no podía ser cambiado. Tal vez tenía algo que probarse a sí misma. O tal vez, Itachi había logrado su cometido de desquiciarla. Cualquiera que fuese el caso, Sakura no parecía tener alternativa. Lo malo era que no tenía recursos ni manera de hacer nada. Estaba en un paseo macabro del que no se podía bajar. Era sofocante hasta el punto en que, con cada nueva revelación, su pecho se comprimía un poco más, haciendo cada vez más difícil algo tan sencillo como respirar. En un momento estaba contemplando una cena familiar, con un pequeño Sasuke de ojos brillantes, contando animadamente sus aventuras del día, completamente ajeno a la tensión que vibraba en la habitación. En el otro, estaba en lo alto de un despeñadero, siguiendo con la mirada el cuerpo sin vida de Uchiha Shisui, flotando río abajo.
A su lado, un Itachi postrado, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas se sacudía, el naciente Mangekyo Sharingan girando despacio en sus ojos empañados. Entonces Sakura puso otra pieza sin lugar sobre el rompecabezas y perdió un poco más de su cordura. Eres mi mejor amigo y el único en el que puedo contar. Protege a la villa y el nombre Uchiha. Las palabras finales de Shisui antes de morir no habían sido una petición, sino una sentencia. Uchiha Itachi estaba perdido, tanto o más que ella. Sakura se había acostumbrado tanto a la Torre Hokage en los últimos 3 años de su vida que para ella no era más que una extensión de su propio hogar. El lugar había perdido un tanto de su solemnidad y misterio y ganó más calidez gracias al toque indescriptible de Tsunade. En su versión del pasado, la torre se sintió diferente, tanto como diferente era su inquilino principal. Pero no por ello era menos acogedor y familiar. Sin embargo, para Sakura fue evidente tan pronto entró al edificio que algo extraño estaba pasando, especialmente en la reunión del consejo a la que Itachi había sido convocado esa tarde. Por un lado, estaban los hermanos Utatane Koharu y Mitokado Omura, inusualmente llamados para la ocasión, limitándose a asentir e intercambiar susurros entre sí, mientras escuchaban el reporte de Danzo. Luego estaba el Sandaime, demasiado inmóvil e inexpresivo, las manos entrelazadas frente a su mentón, como si estuviera sumido en una meditación profunda. Su silencio no era necesariamente ajeno a su carácter, pero sí en el contexto de la discusión que les reunía. Decidir el destino del clan Uchiha. Sakura echó un vistazo al rostro de Itachi, completamente relajada e impasible, inclinada frente a ellos con una rodilla en el suelo, esperando sus órdenes. A veces la kunoichi se preguntaba por qué se molestaba en usar una máscara Ambu para ocultar su rostro, cuando el efecto que lograba era el mismo, con o sin ella. Itachi podía parecer insensible y desconectado, pero Sakura había aprendido que, internamente, el shinobi sentía todo profundamente. Sus acciones eran premeditadas y hablaban por él de las cosas que le eran importantes. Por otro lado, sus motivaciones y las decisiones que tomaba, dejaban mucho que desear, por no decir que rayaban en la megalomanía. Como heredero de su clan, como su futuro líder, estaba por hacer algo impensable, que ella, simplemente, no podía comprender. Justo en ese momento los labios del joven shinobi se movieron sin emitir sonido y Sakura pudo leerlos sin problemas. Shisui. Sakura volvió a ver a Danzo. No había que ser un genio para darse cuenta de que la pasividad del consejo y la extraña pesadez en el ambiente, tenían que ver con el Sharingan robado a su primo justo antes de morir. ¿Cuántos más tendría en su poder? ¿Cómo era posible que los controlase? Las preguntas se apilaban mientras que los innumerables fracasos para crear otro Copy Ninja eran un precedente que hablaba de la imposibilidad de manipular con facilidad un Kekkei Genkai. Hasta ahora, sin embargo, era evidente que el control de Danzo, en cualquiera que fuese la técnica que estaba usando con ayuda del Sharingan, estaba lejos de ser perfecto. La kunoichi podía ver el esfuerzo que le costaba mantener el jutsu. Las sienes sudorosas, el cuerpo más rígido de lo habitual al caminar y el repentino cambio en el ritmo de su discurso, apurando su reporte como si tuviera un tiempo límite. Sakura ya sabía lo que vendría al final de su discurso. Aún así, nada la preparó para ver cómo una de las mayores masacres de la historia era ordenada con total desparpajo, el juramento de proteger a todos los shinobis de la aldea siendo ignorado por completo. Si bien era cierto que los Uchiha no estaban libres de culpa, capaces de monstruosidades que Sakura hubiera preferido no conocer nunca, nada justificaba el decidir sobre la vida de otros como si fueran piezas desechables en un tablero de shogi. Al fin y al cabo, ¿quién estaba libre de culpas en una aldea ninja? No había moral en esta decisión, solo un convenientemente flexible código shinobi y la ambición de mantener el poder y el status quo como norte. La kunoichi se preguntó entonces si sería capaz de regresar a casa, de vivir en su aldea nuevamente y se sobresaltó enseguida con la respuesta visceral que la golpeó de lleno. El mundo por el que luchaba, las gentes a las que amaba, estaban ahora empañadas de negro. Su mundo, su realidad, ya nunca podrían volver a ser iguales. Sakura finalmente ganó este pensamiento y volvió la mirada hacia Itachi una vez más, tratando de decidir si debía odiarle o no por ello. Es por ello, estimados miembros del Consejo de Konoha, que la recomendación final es que el exterminio Uchiha sea ejecutado cuanto antes. Danzo terminó abruptamente, dando un pequeño traspié al detener su ir y venir. Un equipo élite de Root, que él seleccionó personalmente, está preparado para llevar a cabo esta misión en cuanto. ¡No! Sakura se sobresaltó tanto como Danzo con la interrupción repentina del Hokage.
Sarutobi parecía haber despertado parcialmente de su letargo, poniéndose de pie sin visible esfuerzo. No puedes detener la misión esta vez. Danzo le salió al paso de inmediato, la indignación torciéndole la boca feamente. Es demasiado tarde para otra de tus. No pienso detenerla, dijo el viejo Hokage levantando la mano para prevenir más interrupciones. Pero si los Uchiha han de ser destruidos, mi deber es garantizar que su paso sea al menos lo más digno posible. Y eso, me parece, solo puede garantizarlo quien entiende verdaderamente al clan y ha sido además instrumental en exponerlo ante nosotros. Sarutobi dio unos pasos con dificultad hasta quedar frente a Itachi, quien levantó el rostro para verle. Uchiha Itachi, esta misión es tuya si la deseas. Otro shinobi será enviado si te niegas. Todos los ojos estaban clavados en el joven Anbu. Genio o no, de seguro no esperarás que solo un niño pueda con todo un clan, exclamó Utatane Koharu, despertando también ante los acontecimientos. A su lado, su hermano parpadeaba profusamente, evidentemente confundido con el rumbo de la discusión. Por su parte, Danzo parecía un punto de colapsar, todo su peso apoyado en el bastón. Su mirada iba y venía entre Itachi y el Hokage, como si tratara de recuperar, solo por la fuerza de su deseo, el control de la situación. El silencio se extendió por varios segundos, poniéndole los pelos de punta a la kunoichi. Era como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno, todos paralizados en una lucha invisible. Entonces el tercero volvió a hablar, y Sakura se sintió aliviada de inmediato. ¿Cuál es tu respuesta, Itachi? Se hará como ordena, Hokage-sama. Que así sea entonces. Este consejo ha terminado. El Hokage volvió a sentarse en su silla y lo que restaba de la presión que los había acompañado toda la reunión se disipó enseguida. Con una expresión desafiante en su rostro aventajado, Sarutobi acalló efectivamente cualquier protesta que Danzo pudiera tener, vibrando como estaba con una mal disimulada rabia. Perder la oportunidad de acabar directamente con los Uchiha, y tener acceso preferencial al Sharingan, claro, le estaba sentando terriblemente mal. Los demás miembros del consejo salieron sin decir palabra, y detrás de ellos, Itachi salió también con paso firme. Sakura se apresuró a darle alcance en el pasillo, lamentando perderse lo que sin duda sería un intercambio interesante entre los dos poderosos shinobis que se debatían a diente pelado el control de la aldea, uno a cielo abierto desde la torre y otro en la oscuridad desde sus raíces. Eso es todo. Sakura vociferó a la espalda en retirada tan pronto cruzó las puertas de la oficina. ¿Vas a cumplir órdenes sin más, o es que solo quieres saciar tu asiento de poder, como Danzo? Itachi se detuvo, regresando a enfrentarla con una tranquilidad que Sakura quería arrancarle a puñetazos. Se acababa de decidir la muerte de toda su familia y la kunoichi nunca lo había visto más apático. ¿Todos los shinobis quieren poder, o acaso tú eres la excepción? La kunoichi balbuceó unos segundos, tomada por sorpresa. Su determinación de volverse más fuerte y alcanzar el nivel de sus compañeros de equipo para ayudarles y protegerles era ahora una cachetada en su contra. Esto no se trata de mí, esquivó finalmente, volviendo los ojos al suelo. No, se trata de todos los shinobis de la aldea, indicó Itachi, reanudando su camino. Al final del corredor comenzó el descenso por la larga espiral de escaleras que le conduciría hacia la salida. Sakura tardaría aún algunos segundos en reaccionar. ¿Cómo lograba descolocarla con tanta facilidad? La verdad, no estaba segura de querer la respuesta a esa pregunta particular. Corriendo escaleras abajo, la kunoichi le forzó a detenerse, plantándose delante de él. Espera, por favor. Dijo luchando por poner en orden sus ideas. En una situación tan desesperada como esa, Sakura sintió como su obligación de encontrar una solución, aunque fuese solo retórica por la imposibilidad de cambiar el pasado. Ella necesitaba creer que era mejor que Itachi, que el consejo, que los Uchiha y que todos los shinobis que despreciaban la vida de los demás, solo por tener más poder. Tal vez era fútil y hasta muy arrogante de su parte, pero la inocencia nunca muere sin dar batalla. Esto no puede ser todo, dijo sacudiendo la cabeza, debe haber alguna manera de... Tal vez, Itachi la interrumpió, una expresión curiosa en su rostro. Pero yo estoy a punto de complicar las cosas mucho más de lo que imaginas, Sakura-san. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? La intensidad de la mirada de Itachi la atrapó entonces con la misma efectividad del Sharingan, ahora oculto en sus ojos. Aún tienes que conocer al último jugador involucrado en este juego. Oh, Sakura se frotó las manos varias veces, tratando de ahuyentar el repentino frío que le entumecía los dedos. Había seguido a Itachi fuera de la aldea, a través de un camino oculto,
También disimulado como era complicado de seguir y que la desorientó parcialmente hasta el punto donde dudó por momentos en qué dirección estaba la aldea. En otras circunstancias la situación sería preocupante, pero en Tsukuyomi, Sakura había aprendido que nada de lo que le mostraba a Itachi era innecesario. A pesar de su desorientación momentánea, ella tenía la confianza de poder encontrar este camino una vez volviese al mundo real y presente. Algo le decía que lo iba a necesitar, más temprano que tarde. Cuando sus dedos recuperaron algo de su calidez, la kunoichi se volvió a examinar sus alrededores. Se encontraban cerca de un claro en el bosque, rodeado de grandes árboles, el suelo cubierto de hojas multicolores. Ambos estaban ocultos a la sombra de los troncos más imponentes, esperando. La kunoichi no estaba muy segura de qué o a quién esperaban, Itachi se negaba a dirigirle la palabra, inmerso de nuevo en su rol del pasado, así que su frustración estaba alcanzando niveles máximos. Pero más que frustrada, Sakura estaba asustada, aterrada en realidad, por tener el tiempo para pensar en todo lo que había visto, lo que había aprendido, lo que había aceptado, y con ello tener que enfrentarse a sí misma y lo que quedaba de ella. Por fortuna, ese momento no había llegado aún. Una figura se rompió por fin la línea de sombra al otro lado del claro y Sakura sintió el corazón redoblar el ritmo en su pecho. Era un shinobi sin duda por sus movimientos. Alto, fundado en una capa negra. Su cabello también era negro, salvaje y desordenado. Lo más llamativo de su persona era la máscara que le cubría el rostro, interesante y extraña a la vez. Decorada en rojo con líneas negras onduladas y un único agujero del lado derecho. Itachi se adelantó, revelando su presencia e inclinándose levemente a modo de saludo. Gesto que repitió el shinobi tan pronto se detuvo frente a él. No puedo negar que me sorprende tu llamado, Itachi-san. Luego de nuestra última conversación el tono agudo y la afabilidad de su voz estaban reñidos con su apariencia, más bien dura y austera. En algunas cosas, has tenido razón, admitió Itachi por respuesta. Así que finalmente has entendido la verdad. Pero, aseguró sin inmutarse, en otras tantas, las cosas han de permanecer iguales. El recién llegado se cruzó de brazos y Sakura se acomodó mejor desde las sombras tratando de no perder detalle. Ocultarse era innecesario, pero algo en todo el asunto le inquietaba y le asustaba más allá de lo que deseaba admitir o examinar. La destrucción del clan Uchiha y tu venganza, están en mis manos, aseguró Itachi. El Sharingan en sus ojos se encendió, encontrando respuesta en el único ojo visible de su interlocutor. Un momento de entendimiento pasó entre ellos y Sakura preguntó qué tantas cosas estarían diciendo sin palabras. Puedo ayudarte a ingresar a Konoha como discutimos. Tu objetivo es el cuerpo de policía. Yo me haré cargo del complejo. Esta era nueva información. No solo Itachi no había ejecutado la masacre por su cuenta como todos creían, sino que había recibido ayuda externa y de un Uchiha ni más ni menos. En el presente solo se conocen 3 usuarios activos. Que existiese un cuarto shinobi con el poder ocular era inquietante, por decirlo menos. ¿Y un cambio? Preguntó el shinobi recién llegado, acercándose un poco más a Itachi. ¿Me darás lo que deseo? A cambio, la aldea y sus habitantes me pertenecen. Esa no era la respuesta que el shinobi esperaba, a juzgar por su gestualidad, una de sus manos alando varias veces un mechón de la desmarañada cabellera. Condonarlos a todos indefinidamente no es viable para nuestra organización. ¿Organización? Dadas las circunstancias presentes de Itachi, Sakura sospechó de inmediato que este shinobi podía ser parte de Akatsuki. Mientras yo permaneceré con vida, tú tienes mi servicio y yo tu promesa. Itachi extendió una mano, el Sharingan desvaneciéndose finalmente de sus ojos con el gesto. Mientras estés con vida, repitió el shinobi, mirando la mano extendida con absoluta desconfianza. Itachi ascendió con solemnidad. ¿Te unirás a Akatsuki? Sí. Enseguida el shinobi estrechó la mano tendida con fuerza y algo de inconfundible entusiasmo. Sosteniéndola por más tiempo del necesario, el desconocido se inclinó hasta poner su rostro muy cerca del de Itachi. Sus palabras, apenas un susurro, Sakura no las alcanzaría a oír con el rumor del viento tomando fuerza en las ramas a su alrededor. De inmediato el shinobi se retiró sin decir más, retomando el camino por el que había venido. Itachi se quedaría un rato más de pie en medio del claro, siguiendo sus movimientos con más desconfianza de la que era justificable, considerando el trato insólito que acababa de sellar en un simple apretón de manos. Era un testimonio de lo mucho que Sakura había visto y sufrido en Tsukuyomi, que ella presenció todo este intercambio sin perder su temperamento y tratar de asesinar a los 2 shinobis frente a ella.
Pero aún con toda su nueva paciencia, su lengua no podía ser contenida. A ver si entendí bien, el tono sarcástico era inevitable en este punto. ¿Vendiste tu clan a Akatsuki, a cambio de la seguridad de toda la aldea? Era realmente ridículo lo que estaba presenciando. Nadie podía ser tan leal y decente, y a la vez tan manipulador y demente, como para vivir y sobrevivir a algo tan perverso como esto. Las circunstancias de Itachi eran cada vez más inverosímiles. No a Akatsuki, Itachi se volvió a verla. A su verdadero líder, Uchiha Madara. Eso la hizo brincar fuera de su escondite, irguiéndose frente al shinobi con toda la indignación que le era posible generar con su menudo cuerpo. Oh, no, Madara está muerta, eso sí que es imposible. Imposible o no, ese es el hombre que acabas de ver. El único fuera del consejo que sabía de la masacre y quien me ayudó a llevarla a cabo, es Uchiha Madara. ¿Y por qué querría Madara la destrucción de su propio clan? Protestó, confundida. Esa no es mi historia para contar. Esa no es. Sakura se llevó las manos al rostro, frotándola profusamente para tratar de despejar su creciente frustración. Necesitaba respuestas y perder su temperamento no era productivo en las circunstancias presentes. Vale, vamos a ignorar su identidad de momento. Intentar aproximarse a los acontecimientos de manera lógica era su último recurso para encontrar el sentido a lo que acababa de ver. Puedo entender que necesitas ayuda, pero explícame, ¿qué ganas tú con este trato? Itachi no la miraba ahora, su rostro se había vuelto hacia la dirección por la que había desaparecido el supuesto Madara. ¿Vas a darle parte del poder a Uchiha a un enemigo que quiere destruirnos, para que Danzo no lo tenga? ¿Cómo es esto una mejor alternativa? Inquirió, alzando la voz más de lo necesario. La impasividad de Itachi añadiendo leña a su frustración. Cuando parecía que no iba a contestar, el joven Anbu cerró los ojos. En su rostro las líneas de preocupación parecieron hacerse más profundas. El poder que pueda ganar Madara es irrelevante en este momento. Lo que él quiere es el poder del Kyuubi y este trato no solo lo detendrá temporalmente, me ganará su confianza y me pondrá en una posición ventajosa para espiar a Akatsuki y ayudar a destruirles. Por alguna razón, hasta ahora Sakura no había visto más allá de la inmediata de lo que estaba sucediendo en la aldea y de la masacre en sí misma. No se le había ocurrido pensar que Itachi pudiera tener algún plan a largo plazo. Menos aún que éste pudiese tener a la aldea y su deber como ninja en el centro de su preocupación. ¿Quieres decirme que, ahora mismo, en el presente, estás espiando para Konoha? Finalmente, Itachi se volvió a verla, un asomo de sonrisa en la comisura de sus labios. Si voy a volverme el ninja más odiado, al menos debo sacar algo de ello, ¿no crees? Sakura sacudió la cabeza, azorada, dándose la vuelta para ocultar sus reacciones. Ella no terminó de dar un paso cuando Itachi parecía haber dado 20 más. Lo que había comenzado como una masacre sin sentido había resultado ser un instrumento de control en nombre del supuesto bien mayor, y en manos de Itachi una oportunidad para proteger a la aldea tanto desde dentro como desde fuera. Eso, claro, si todo lo que le había mostrado el infame Nukenin de su presente, era verdad. No te creo. Sakura sentenció, más por ser contraria en este punto que por falta de convicción. Es todo demasiado conveniente para ti, ¿y dónde encaja Sasuke en todo esto? Dijiste que tu motivación era protegerle a él también. Ignorando su pregunta, Itachi señaló con su mentón hacia el cielo tras ella. Es la hora, dijo, poniéndose la máscara Anbu hasta entonces atada contra su cadera. ¿Hora de qué? Sakura volteó en la dirección señalada a tiempo para ver salir la luna, llena y rojiza, de entre las nubes. ¿En qué momento se hizo de noche? En la repentina oscuridad, la kunoichi se volvió hacia Itachi, apenas alcanzando a verle salir disparado hacia los árboles cercanos, tomando las ramas con la velocidad y soltura que solo los Anbu tenían. Entonces, Sakura sintió como toda la sangre en su cuerpo parecía viajar en dirección a sus pies. La comprensión como un golpe directo en el estómago. El tiempo había avanzado de nuevo. Esta era la noche de la masacre Uchiha. No, Itachi, no lo hagas. Gritó, inútilmente. Era estúpido más allá de las palabras, pero Sakura se lanzó tras el shinobi. El deseo de detenerle dándole la fuerza que a sus extremidades parecían faltarles, temblando como estaba de pies a cabeza. Detrás de ella, en el claro iluminado por la luz de la luna, Sakura había dejado los últimos resquicios de su resistencia.